nombre es Verónica Tavares y el día de hoy voy a hablarles sobre la evolución histórica de la revisoría fiscal en Colombia. Referente a esto, vamos a hacer énfasis en los principales acontecimientos de la revisoría fiscal en la línea del tiempo. Empezamos en el año 1931 con la Ley 58. Esta crea la Superintendencia de Sociedades Anónimas y menciona las incompatibilidades del revisor fiscal en el artículo 26. Es la primera ley en hacer referencia al revisor fiscal. En 1935, con la Ley 73, se reglamentan las funciones del revisor fiscal y dispone que toda sociedad anónima tendrá un revisor fiscal en el artículo 6. En 1937 se decreta la Asociación Colombiana de Contadores Públicos. Seguimos en 1950 con el decreto 2521, mediante el cual se reglamentó que toda sociedad anónima debía tener un revisor fiscal con su respectivo suplente. En 1956, en el decreto 2373, se reglamentó el ejercicio de la contaduría pública y se indica que la revisoría fiscal debía ser exclusiva del contador público. Adicionalmente, exige que la firma del revisor fiscal estaría acompañado de un dictamen. En 1960, en la Ley 145, esta hace énfasis en que se necesitará la calidad de contador público para desempeñarse como revisor fiscal. La firma del contador público refleja fielmente lo que el documento contiene. El dictamen sobre el balance general debe estar acompañado de un informe que cumpla todas las ciertas condiciones allí señaladas. Lo indica el artículo 8, 9 y 10. Para 1971, el decreto 410 del Código de Comercio dicta nuevas disposiciones sobre las funciones precisas y responsabilidades del revisor fiscal dentro de las sociedades comerciales y la forma de cómo deben ser elegidos. También menciona las causales de sanciones penales por incurrir en falsedad, en documento privado y en el encubrimiento de prácticas deshonestas dentro de la organización. Estos están en el artículo 57 y 207. En 1990, la Ley 43 establece el conjunto de normas éticas aplicables a los contadores públicos. Excluye al revisor fiscal de la responsabilidad sobre los actos administrativos de sus clientes. Para el 2010, en el decreto 2955, el Ministerio de Hacienda asigna al revisor fiscal la función de vigilar el cumplimiento de las políticas de inversión que aplican para los recursos de los fondos de pensiones obligatorias. Están en el artículo 2, 6 y 13. En el 2015, con el decreto 302, por el cual se reglamenta la ley 1314 de 2009 sobre el marco técnico normativo para las normas de aseguramiento de la información. Los revisores fiscales deberán aplicar estas normas de acuerdo al encargo realizado y al grupo que permanezca la entidad. Para el 2016, con la ley 1778, los revisores fiscales tendrán la obligación de denunciar cualquier acto de corrupción que hubieran detectado durante su cargo ante las autoridades penales, disciplinarias y administrativas. En el artículo 32, que modifica el artículo 7 de la ley de 1974 del 2011. En el 2019, en el decreto 2270, adiciona al numeral 4 de la DUR 2420 del 2015, referente a la NIA 701, el cual será de aplicación obligatoria para los revisores fiscales y contadores públicos independientes que emitan dictámenes sobre estados financieros de entidades pertenecientes al Grupo 1. Esto lo indica el artículo 15. De esta línea del tiempo serán destacados 5 hechos importantes, los cuales vamos a destacar el que se dio en 1971 con el decreto 410 de 1971 del Código de Comercio. Este decreto marca un antes y un después de la consolidación fiscal como figura clave para las sociedades comerciales. Antes de 1971, la revisoría fiscal ya existía como una figura y era reforzada con normas posteriores, pero no se encontraba tan clara y delimitada en cuanto a funciones y responsabilidades y sanciones.
Con la expedición del Código de Comercio se estableció una forma integral del marco regulatorio para la constitución y la organización del funcionamiento de las sociedades comerciales en Colombia, incluyendo el capítulo especial para la revisoría fiscal, donde se dieron aspectos relevantes, que era velar porque se cumplan pues, los estatutos sociales y las disposiciones legales, dar cuenta de los órganos sociales, colaborar con las entidades estatales, también asegurar que la contabilidad se lleve conforme a la ley y a los principios contables. También dictaminaban que los estatutos financieros consolidados por su rol como un garante de transparencia y veracidad. También tenemos otro hecho muy importante que se dio en 1990 con la Ley 43. Esta norma es considerada como un hito fundamental en la profesión contable en Colombia, porque no solo regula aspectos técnicos, sino que también principalmente introduce y fortalece el marco ético del contador público, incluyendo de manera directa a quienes ejercen la revisoría fiscal. Hasta 1990, la normatividad sobre la revisoría fiscal y la contaduría estaba dispersa en el Código de Comercio y en todas las normas anteriores. Se necesitaba una ley que modernizara la profesión y que se alineara con los principios de la Federación de Contadores. La ética profesional comenzó a ser vista como un pilar importante, como una técnica contable, especialmente porque el revisor fiscal actuaba como un garante de la transparencia empresarial en un país con problemas corruptos y fraudes financieros. La ley también establece un código de ética obligatorio para todos los contadores públicos. Los principios de integridad, objetividad, independencia, responsabilidad, confiabilidad, competitividad profesional pasaron a ser mandatos legales y no solo recomendaciones. Esto fortaleció el papel del revisor fiscal como profesional independiente y ético, indispensable en la vigilancia empresarial. Para el otro hecho importante, tomamos el del 2015, con el decreto 302. Este decreto, legalmente la ley 314 del 2009, conocida como la Ley de Convergencia, buscaba llevar a Colombia hacia estándares internacionales de contabilidad, información financiera y aseguramiento de la información. Para la revisoría fiscal, el decreto 302 fue un punto de inflexión porque introdujo formalmente las normas internacionales de auditoría, NIA, y las normas de aseguramiento de información, NAI, como referentes obligatorios. Antes de este decreto, los revisores fiscales en Colombia trabajaban bajo normas locales, muy centralizadas en la vigilancia contable y legal. Sin embargo, con la globalización, los mercados y la llegada de inversionistas extranjeros, se requería de la información financiera y los dictámenes de de auditores y revisores fiscales que fueran comparables y confiables internacionalmente. El país necesitaba un marco normativo que hablara del mismo idioma contable con todo el resto del mundo. Otro hecho importante fue el del 2016 con la ley del 1778, también conocida como la ley del antisoborno o la ley de responsabilidad de personas jurídicas por actos de corrupción y transaccional. Esta ley surgió en el marco de compromisos internacionales de Colombia contra la corrupción, especialmente tras adherirse a las OCDE. Su objetivo central fue sancionar actos de soborno internacional y fortalecer mecanismos internos de prevención y denuncia de corrupción. En este contexto, la figura de revisor fiscal adquirió un papel protagónico. El revisor fiscal en esto queda obligado a denunciar ante las autoridades competentes, penales y disciplinarias y administrativas cualquier acto de corrupción detectado en el ejercicio de sus funciones. Es decir, ya no basta con informar a la asamblea, a la junta o a la gerencia, ahora debe ir más allá y reportar directamente al Estado. También tenemos otro hecho 19, que se dio con el decreto 2270. Este decreto adicionó el numeral 4 al decreto único reglamentario del 2420 en el 2015 y entre varias actualizaciones trajo consigo la adopción de la obligatoria de la NIA 701.
que es la comunicación de asuntos claves de la auditoría en el informe de auditor independiente. La NIA 701 establece que cuando un revisor fiscal o auditor emita un dictamen sobre los estados financieros de las empresas del Grupo 1, entidades de interés público como bancos, aseguradoras y grandes compañías, debe incluir un apartado donde se explique de manera clara cuáles fueron los asuntos claves de la auditoría. También un asunto que es muy clave es el tema que durante la revisión se genera especialmente atención al juicio profesional. Por ejemplo, en la valoración de los activos complejos, en la continuidad del negocio ante dificultades financieras. El revisor fiscal debe comunicar estos asuntos en su informe para que los usuarios de los estados financieros, inversionistas, bancos, el Estado, el público en general, entiendan de mejor manera qué fue lo más relevante o riesgoso en las auditorías. También esta ley nos da que no basta con decir que los estados financieros están razonablemente presentados. Ahora el revisor fiscal debe explicar qué situaciones críticas analizó y el por qué. Con la NIA 701, el informe se vuelve más humano, comprensible, porque nos muestra dónde estuvo lo más delicado del análisis. ¿Qué es importante en este decreto y en esta NIA? Que también se modernizó la práctica de la revisoría fiscal, alineándola con estándares globales de auditoría. Fortaleció la confianza pública y que los dictámenes dejaron de ser documentos cerrados y pasaron a explicar mejor los riesgos y temas sensibles de una empresa. Si lo miramos desde una óptica cercana y humana, el revisor fiscal dejó de ser el sello, pasó a ser alguien que dialoga con la sociedad a través de su informe. Es así como si se le dijera a las personas, yo revisé que esta empresa y que lo más preocupante fue esto, o lo analicé así y lo considero que la información es confiable. No se queda solamente con el lenguaje técnico, sino que explica lo realmente importante. En conclusión, con este último decreto, al hacer obligatoria la NIA 701, se transformó el dictamen del revisor fiscal, que pasó de tener un informe a tener un informe mucho más transparente y comunicativo y útil para la sociedad. Convirtió esta ley al revisor fiscal en un narrador de la verdad empresarial que debe contar con una clara y ética profesión, que es lo más importante que él debe encontrar en su trabajo. Espero que les haya gustado la presentación, los hechos dictaminados. Muchísimas gracias.